Psicofonías de la Cripta, tu podcast de rol oscuro. Lisan al-Gaib, el Mandi ha llegado a las arenas del desierto. Muy buenas y bienvenidos otra vez después de una pausa larguita. Volvemos a Psicofonías de la Cripta, vuestro podcast de rol oscuro. Y el capítulo de hoy va a dar que hablar porque es bastante oscurete y me acompaña como siempre, bueno, yo soy Víctor, me acompaña como siempre, que ha hecho una frase mítica de este mundo, Julián. ¿Qué tal, Julián? Muy bien, querido Víctor. Muy contento porque vamos a hablar de un juego de rol de un universo que me encanta, que siempre lo he tenido muy presente. Y nos lo va a traer nuestro amigo Paul. ¿Cómo vas, Paul? ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? No sabía yo estas expectativas extras de que era el regreso. Sí, bueno, porque la última vez fue antes del verano y Julián ahí es un empresario exitoso y está muy ocupado, pero ya me prometió que después de en noviembre volverá con algún one shot, ¿no, Julián? Sí, es la idea. Este año vendrá un one shot de parte mía. Perfecto, porque ha estado muy ocupado con sus furro fighters, que les llamo, que están muy chulos, la verdad, lo tenéis ahí para ver. Y por eso este año está siendo más calmado. Bueno, tuvimos el rol de Blade Runner, el último, y hoy traemos, como ha dicho Julián, vamos a llamar uno de los universos más emblemáticos de la ciencia ficción, ¿no? Así es, traemos hoy Dune, de nuestro querido Frank Herbert, y con un juego de rol de reciente datación, ¿verdad, Paul? Sí, así es, del 2022. No sé si sea de los más recientes, pero muy nuevo. Sí, cuéntanos un poco sobre eso, sobre si es una nueva edición, si es el primer juego que hay. No, pues hasta donde yo sé es la primera edición de este juego, no recuerdo. Siendo una saga tan famosa, seguramente hay algún juego antiguo, alguna adaptación de juego de rol que sea pequeña, pero que yo recuerde no he visto ningún otro de adaptación del mundo entero de Dune. Además, este libro es una adaptación de todo el universo de Dune, no solo del primer libro, ni de la trilogía, ni de la tetralogía, ni nada. Es la saga, todo el universo. de todo el universo de libros. Uh-huh. Que para ponerse un poco más en situación, el nombre que ha dicho del creador, que nunca me acuerdo, él no ha creado toda la saga de Dune, ¿verdad? Un poco así la guía de literatura de Dune. ¿Cómo, de los libros que hay, eso cómo sería para si alguien quiere empezar en este universo? Bueno, básicamente que se lean los libros. La gente puede empezar por las dos películas que hay actuales, pero yo le diría que se lea el primer libro. Y le podría decir que pararé ahí también. Se acaba el primer libro y se puede acabar sus aventuras en el Imperio, ¿no? Pero si se anima y se vuelve un friki como yo, pues puede continuar. Y va a avanzar durante 4 o 5 novelas y después va a echar para atrás en unas precuelas larguísimas que ya no están escritas por el autor original, sino por el hijo del autor, que años después escribió una precuela, según él, con referencias y anotaciones de su padre. Un poco tolkieniana la cosa, ¿no? ¿Cómo se llamaba el hijo de Tolkien? ¿No es Christopher Tolkien? No. Sí, Christopher y su padre, ¿no? Sí. Que hacen algo parecido. Uh-huh. Bueno, Dune y corregidme, es una saga de ciencia ficción que ha influenciado en un montón de otras sagas de ciencia ficción, como puede ser Star Wars, por ejemplo, o Warhammer 40.000. O sea, ¿no? O sea, estas dos sagas, por ejemplo, ha pillado mucho de Dune o Dune, como se suele decir. No sé cuándo fue la primera vez que conocisteis este universo, porque yo no sé, o sea, cuándo fue la primera vez que conocisteis sobre el mundo de Dune que era un libro o este concepto de universo. ¿Tú, Paul? Yo en mi caso vi la película del 84, creo por ahí, David Lynch creo que es la de David Lynch, película. y nada, la vi cuando era pequeñito por casa, mi padre tenía ahí la película, y la verdad es que no me enteré de casi nada. Entonces es muy confusa, va muy rápido esa película porque adapta todo el primer libro, lo que son como 6 horas de las nuevas películas lo adapta en 2 horas, va muy rápido, muy por faena. Y bueno, a ver,
me parece entretenida, pero es muy confusa esa adaptación. Pero cuando eres pequeño y no tienes idea de nada. Pero sí, hablando, como dices, de la influencia también, recordemos que, por ejemplo, en Dune aparece el dios emperador, que es un concepto que ya se encuñó en Dune, cosa que, por ejemplo, en Warhammer 40.000 pues es casi la base del juego. Sí, sí, Seguro. literal, es eso, sí, sí. Bueno, y el planeta de este de Dune, el del desierto, es que es Tatooine, muchas cosas. Es que es tanto, bebe tantas cosas de la ciencia ficción. Para mí este es como el Tolkien en la fantasía, pues este es la ciencia ficción, y es que lo veo muy, muy, muy ese rollo. ¿Y tú, Julián? ¿Cuándo fue la vez así que tomaste contacto con Dune o conociste el mundo de Dune? Bueno, leyéndome las novelas cuando estaba en la universidad, hace ya unos 15 años o así, leí la primera y continué después y me leí las que continuaban, las cuatro primeras creo que son. Y ya hace unos pocos años, cuando salió la primera película de Villeneuve, me leí las viejas, bueno, las viejas no, sino las nuevas que son precuelas, ¿no? Son 6 libros, creo, que cuentan el pasado remoto del universo de Dune, ¿no? Que cuenta el... ¿Quieres contar un poco de este trasfondo, Paul? ¿Quieres contar, meter a la gente un poco brevemente en qué va? Sí, a ver, tampoco soy el experto, pero una gracia también del libro es que mm, casi no sé si las 80 primeras páginas, 60 y pico, son de completo trasfondo del universo de Dune. Si quieres enterarte, desde cómo la humanidad empieza a descubrir las estrellas, hasta incluso hay una inteligencia artificial que somete a la humanidad, hay una guerra para liberar a la humanidad de las máquinas, bueno, la gran batalla donde al final se liberan del todo es en la batalla de Corinto, que de ahí es donde nace el nombre de la casa del emperador. Esta, en principio, es la casa que más aporta en la batalla que derrotan a la inteligencia artificial y por eso se convierte en emperador. Entonces, al liberarse, pues, entonces es cuando empiezan a crear todo lo que hemos visto en las películas, que le llaman como una especie de ordenadores humanos. Los mentats, que esto, para quien haya visto la película, son a veces que ponen los ojos en blanco y empiezan a calcular rápido. Esto es porque como tienen prohibido el uso de inteligencia artificial en el universo de Dune, por ejemplo, pues son ordenadores humanos, no calculan usando maquinaria o calculan todo mentalmente. Han llegado como al máximo posible de lo que acepta el cuerpo humano. Y lo mismo las brujas, las Gene Gesserit, que también pueden hacer, bueno, llegan al máximo que se puede llegar al cuerpo humano. Pueden llegar a controlar básicamente su biología, los genes que transmiten, si su hijo va a ser mujer o niño. Entonces llega a este punto que el universo de Dune es un sistema feudal donde realmente no existe maquinaria, existe simplemente el ser humano. Entonces, sí existe la maquinaria en plan industrial, pero no existe para facilitar tanto la vida. Que, pues, sí, o sea, y todo esto lo has leído, ya sale en el propio libro de rol. Sí, sí. Sí, aviso que si alguien, por ejemplo, ha visto las películas y le interesa mucho saber lo que viene, si te lees el lore del libro, te vas a spoilear todo el futuro de las películas, Ah, pues bueno. van a hacer más. Sí, claro. Entonces, como consejo, si no interesa, pues cuidado. Porque, claro, neta, eso es el preludio de antes de las películas, antes del primer libro. Son las Luego precuelas que ha hecho el continúan, hijo, digamos, lo que ha dicho Juliana. sí. Vale, vale. Entonces luego, cada historia continúa pues pasando todos los eventos de Dune, de Arrakis, de Paul Atreides, de todo, y luego los descendientes, porque la saga de Dune abarca varios siglos, todos los libros. O sea, no siempre Paul Atreides es el protagonista. No. Ujú. No, no. Entonces, bueno, no sé hasta qué nivel de spoiler queremos hablar, porque Bueno, tampoco hace falta, yo entiendo creo que es una franquicia, sobre todo ahora famoso por las películas y nada de historia de las películas, pero Hombre, las De no, hecho, el libro nos plantea en un momento la línea temporal, ¿no? El juego de rol. sí, así es. Aparece ahí toda la información. El universo de Dune tiene miles de años, literalmente, son miles de años, creo que son 10.000, o ya se me olvidó cuánto es, algo así, Y es creo mucho que tiempo. las películas empiezan como en el 10.100 y algo del Sí. universo de Dune. Y entonces el libro nos plantea comenzar antes del inicio del primer libro de Dune, antes de que los Atreides lleguen a Dune, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí, bueno, para que no tenga mucho contexto, el nombre de Dune Arrakis siempre hace referencia a este planeta desértico que tanto hemos visto,
que como ha dicho Víctor, si no sabéis nada de Dune, es como Tatooine, es completamente desértico, casi no llueve. De hecho, se dice en los libros que en Dune, en Arrakis, nunca cae una gota de agua. Es una frase que se dice. Y bueno, de ahí es de donde sacan pues el material más valioso de toda la galaxia, lo que llaman la especie de homenaje, que sirve sobre todo a nivel global para alargar la vida de la gente. Entonces, en el universo de Dune, la gente puede vivir unos cuantos siglos si tiene acceso a esa droga. Y bueno, luego de forma menos conocida también es lo que permite a los navegantes del mundo de Dune poder viajar distancias tan largas sin problemas, que es también Toda esta influencia. Exacto, son tanto Warhammer 40.000. Esto de los viajes, por ejemplo, también lo de las IAs que están prohibidas porque hubo una guerra y el lugar de esto de los ordenadores son los hombres, en 40.000 son los servidores. Se nota tantísimo porque esta novela, corregidme, es de los 60 o por ahí, debe ser. Sí, en los años De 60. verdad que sí, algo así, exacto. O sea, es todo antes de todas estas películas de ciencia ficción tan famosas o juegos, sí. Bueno, pues yo la vez que escuché Dune, yo os vais a reír, quizá lo escuché alguna vez, pero la vez que fui consciente fue cuando estudié el grado superior de videojuegos. Había un concepto de mecánica de videojuego que era como mecánicas aleatorias injustas, y el profesor puso de ejemplo un juego de Dune del año, yo qué sé, 90 o así, que era como de estrategia, rollo así como, vamos a decir, un Age of Empires, pero muy cutre, de Dune, y cuando ibas por el desierto te puedes salir gusanos aleatoriamente y se cargaban todo tu ejército. Y ahí fue la vez que fui consciente de eso y dije, hostia, Dune, no sé qué es esto. Y investigo un poco, pero tampoco, hasta que no llegaban las películas nuevas, no profundicé mucho y siempre lo tenía como el antecesor de todo de Warhammer 40.000 de Star Wars y estas cosas. Ese es mi contacto con, con Dune. Y nada, Paul, pues después de todo este así lore tampoco hace falta que nos metamos todo porque si no vas a spoilar todo, como has dicho. Cuentas un poco sobre el libro este de rol, un poco más. Nos vienes a analizar también la caja de inicio, ¿verdad? Sí, la caja de inicio que trae acompañado de una mini campaña, que bueno, no hemos jugado, pero sé un poco las bases. Ujú. Y bueno, Cuéntanos un empezamos por poco. el libro. Sí, Sí, cuéntanos. eso, como comentaba, el libro de rol, si queréis un resumen, un compendio de todo el universo de Dune, creo que es lo mejor que podéis encontrar ahora, a lo mejor gracias a mismo porque está muy al día de todo lo que hay ahí. Y bueno, si pasamos un poco más a las reglas, el sistema que usa este juego de rol, el sistema que le llaman 2D20, que básicamente la base de todas las tiradas es usar 2 dados de 20 para prácticamente todo chequeo. Entonces, es un sistema, hay más juegos antes que este que han usado este sistema, creo, no sé si seguro son de los mismos creadores, pero hay uno de Conan, hay uno de Star Trek, entonces hay varios sistemas, no es un sistema único de este libro ni inventado por el libro, se ha usado antes y, y es bastante sencillo por eso, porque las tiradas se hacen con siempre el mismo dado. Aquí ni para daño ni para nada vas a tirar de 8, de 6, siempre van a hacer dados de 20 a todas las tiradas. Entonces, eh, cosas así más únicas que tiene el sistema de juego de rol es que todos los jugadores, la idea, luego ya si más de los jugadores se quieren acordar alguna cosa diferente, es que todos pertenecen a la misma casa. Que esta casa, el sistema de Dune, el universo de Dune es un sistema muy feudal. Se dividen en casas, grandes casas. El emperador es la mayor casa de todas, luego grandes casas, casas menores y luego casas nacientes que están empezando. Entonces la idea es que los jugadores se pongan de acuerdo junto con el máster y creen su propia casa. ¿Qué tamaño de casa es? ¿De qué especialización tiene? De si, por ejemplo, qué armamento o se dedica a entrenar espías. De si es una gran casa, pues puede tener múltiples planetas y puede especializarse en más cosas. Si es una casa pequeña, pues a lo mejor es una parte de un planeta, no contra el planeta entero. Ya depende de la creación de personajes. Y, bueno, mencionado, todos los jugadores pertenecen a la misma casa. Esto crea que ya los jugadores tengan cierta relación entre ellos. Esto ya, cuando crean personajes, pues nada les impide que hagas un personaje que sea un traidor a la casa y vaya contra los demás.
pero ya tienen una base que los unifica y hace que un motivo por el que vayan juntos, que esto ya en muchos sistemas es como el primer desafío ¿por qué hago que estos 4 personajes de aquí aleatorios, que cada uno nació una parte diferente del planeta, vayan juntos a una cosa? Pues aquí cada uno puede tener un origen distinto, pero trabajan en toda la misma casa. Ya te facilita un poco, al menos como máster, el juntarlos. Ujú. Pero igualmente puedes jugar en una casa existente, ¿verdad? No hace falta que sea siempre inventada la casa, ¿no? O sea, puedes jugar con los Atreides, con los Harkonnen y este tipo de casas que existen. Sí, en el libro te viene el perfil de todos los grandes personajes que de los libros y las películas. Si quieres jugar como por Atreides, tienes perfil, puedes jugar con la casa Atreides. Incluso, si quieres jugar directamente las películas, puedes usar los personajes. Eh, están todos los Atreides, están todos los Harkonnen, los principales, desde el Barón hasta Ravan, están todos los personajes que necesites. Si quieres utilizarlos o si quieres jugar incluso como ellos, se podría. Y podrías usar las casas. En el libro, que contiene lore bastante extenso, que hemos hablado bastante, te explica los planetas. Te explica, por ejemplo, el planeta del emperador y te explica qué funciona ahí, qué hacen allí, los lenguajes que hablan, el planeta de los Atreides, el planeta de los Harkonnen, el planeta de más casas, y te explica todo. Entonces, si quisiera, podría jugar perfectamente como cualquier casa existente o crear la tuya de cero. Ujú. Eso me parece chulo, la verdad. ¿Qué más tiene este sistema así, o este juego de rol? Vale, por ejemplo, si ya entramos un poco más en la creación del personaje, como bastante característico, que no he visto, la verdad, en otros sistemas, es que los atributos están divididos en 2 categorías, en 2 sets. Por un lado tienes las habilidades, que son bastante básicas para quien hayas jugado en algún sistema, que se dividen en combate, comunicación, disciplina, intelecto y movimiento. Y luego tienes la motivación de tu personaje, que es otro set de atributos aparte, que son el deber, la fe, justicia, poder y verdad. Entonces, en este juego, si recordemos, usas solo dados de 20, cuando tienes que hacer algún chequeo de cualquier cosa, tienes que mirar el cómo o el qué, que sería el primer set de habilidades. ¿Quieres pegar? Pues es combate. ¿Quieres hablar o negociar algo? Comunicación. Disciplina, pues puedes usarlo para romper la voluntad de alguien si necesitas. Y lo mismo, intelecto, pues desafíos mentales o darte cuenta de algo de forma pasiva, movimiento, pues si quieres escalar, si quieres cruzar rápido algún terreno. Y luego este atributo básico tienes que juntarlo con el por qué hace tu personaje esto, que ahí entran las motivaciones. Pues por el deber de la casa o la fe o justicia o poder o verdad. Entonces, cuando el máster, por ejemplo, pide hacer algún chequeo, hay que cruzar el desierto corriendo porque habéis visto un gusano en la lejanía, tenéis que escapar de ahí rápidamente. Pues por lo general siempre va a hacer movimiento, hay que huir rápido. Pero ¿por qué hace tu personaje ese movimiento? Entonces, ahí hay que comprobar cuál cumple con la motivación de tu personaje. Pues deber, pues a lo mejor deber suele tener que ver con la casa con la que estás jugando. ¿Te hago que ver escapar de un gusano con la casa, con tus responsabilidades? Pues normalmente no. O fe, que es lo que te dice tu corazón, pues a lo mejor ahí sí que coincide. Entonces, lo mismo, justicia. Hay que revisar cada chequeo el por qué tu personaje hace esa acción. Esto puede llevar a que la misma tirada, diferentes personajes utilicen diferentes motivaciones. Y digamos que esto, la tirada o sea, tú dices, haz una tirada de tal cosa, y el jugador te lo propone con el atributo relacionado, que si es con deber, que si es con fe, que si es no sé cuánto, y tú ahí dices sí, sí o sí no, ¿verdad? Sí, correcto. Hay un pequeño paso de negociación que los jugadores siempre van a tirar para el atributo más alto que tengan e intentar justificar el por qué su personaje hace esa acción. Normalmente el cómo o el qué, el combate, comunicación, disciplina, intelecto, movimiento, no suele ser muy negociable porque es la acción que hace todo el mundo. Entonces, una vez está decidido la habilidad y la motivación de tu personaje, esos atributos se juntan, se suman, siempre van del 4 al 8, si el mínimo es 8 y el máximo es 16, y se tiran 2 dados de 20. Todo número que saque inferior a la suma, igual o inferior, son éxitos.
Entonces, el juego va con un sistema de éxitos, que el máster normalmente define una dificultad que suele ser de 0 al 5 y tienes que cumplir estos éxitos. Pues si estás ahora pues como huyendo del gusano, pues tiras, por ejemplo, movimiento y fe, porque tienes esperanza de escaparte, y sumas. Pues si suman 15, tienes que sacar 15 o menos en los dados de 20. Si superas, es malo. Y todo lo que saques por debajo son éxitos por cada dado que saques. ¿Y cómo puedes llegar a sacar 5 éxitos tirando solo 2 dados, por ejemplo? Porque hay formas de modificar la tirada. Por ejemplo, si sacas un 1, ese dado cuenta como 2 éxitos. Que esto igualmente nos pondría en máximo 4 con 2 dados. Y sacando 2 1, que no creo que nadie se atreviese a hacer esa tirada. Pero bueno. Y luego hay opción de adquirir más dados. Siempre empiezas con 2 dados, pero a cambio de gastar los recursos del juego que se llaman inercia y amenaza, es decir, inercia genera cuando pasan cosas buenas, y luego ya entramos en más detalle, y amenaza lo generas tú para que en el futuro pasen cosas malas, puedes comprar dados adicionales. Entonces, lo que son dados, 2 dados de 20, puedes subirlo a 3 dados, 4 dados o hasta 5 dados, que es la tirada máxima del juego. Vale, vale. ¿Qué te Ahí ya. ha a ti el sistema de este dados, Julián? Me parece interesante el, el por qué, cuando puedes elegir la segunda habilidad, le da ese toque estratégico de decir, uy, tengo más en esta habilidad, entonces voy a torcer un poco la argumentación para decir que lo hago por esto. Te pone en que cada tirada le des una lógica narrativa y eso está bien. Eso me interesa a mí, me parece. A mí me gusta, pero a veces, en mi experiencia, pienso que a lo mejor al final se acaba siendo un juego de negociar con el máster muy constantemente. Pero me gusta bastante por eso, porque le vas a buscar siempre la narrativa a esa tirada, pero me da miedo de que se convierta eso en todo el rato negociar con él. Es lo único malo que le puedo ver. Bueno, pues eso sí ya depende de la dinámica de los jugadores. Claro, Sí, sí. eso Y influye. con experiencia y todo, pues dejan de No, también hacerlo. pienso Y exacto, que van como van. al principio quizás se va a hablar más para intentar negociar y a medida que vas jugando se tendrá más claro por parte del máster como parte del jugador y será más fluida las tiradas. Eso también tendrá que ver, me imagino. Pero bueno, ¿te gustó, no, este sistema? No, y es que está bien porque haces una tirada de algo físico, obviamente tiras movilidad, ¿verdad? Pero entonces tu personaje tiene alguna otra característica que hace que se pueda modificar y tiene sentido dentro de tu personaje, Sí, sí, pues está muy bien poder aplicar ese bonificador de manera sensata. sí, eso queda muy bien. Está bien, a mí eso me parece que está bien pensado. Ujú. Y además, ¿creéis que refleja bien el concepto de, no sé, la filosofía de Dune de si hay fe, si se hace por por el deber, si se hace por los demás atributos que había, que ahora no me acuerdo? O sea, que encaja bien con el mundo de Dune o con la ambientación de Dune. Paul. Y por mi parte, yo creo que sí. Sí es cierto que este sistema a veces llega que, bueno, como las partidas pueden ser completamente aleatorias en cuanto a lo que un jugador haga, a veces te llega, pues la verdad es que no tengo ni idea de en cuál cae. No siempre toda tirada cae en alguno, entonces eso sí que puede llevar un poco puede hacer un poco más complejo la tirada. Pero yo creo que está bien, porque además, como dice Julián, eso también te permite, por ejemplo, si tu personaje no es bueno en combate, pero es muy fiel a la casa en la que está, tiene lógica que en un combate que esté jugándose la vida del señor de la casa sea mejor que en un combate que esté persiguiendo a un mendigo por la calle. Entonces, Eso. también hace que el mismo personaje con las mismas habilidades, según la situación, pueda ser mejor o peor, lo cual le da un toque narrativo que creo que está bien. Sí, está bastante chulo. ¿Qué más nos traes, Paul, del sistema? Sistema Collection Tab. Vale. Sí. Luego, si entramos un poco más dentro del sistema este de motivaciones y habilidades, dentro de cada habilidad hay lo que se llaman especialidades. Que entonces, esto durante la creación de personaje, tú defines, en teoría el libro te da un montón de ejemplos, pero te deja que puedas especificar lo que tú quieras. Pues, si quieres hacerte un maestro de la espada de la casa, pues en especialidad en combate te puedes poner, por ejemplo, duelo, o te puedes poner cuchillos, o escudo personal, o lo que sea. Entonces,
o en movimiento te puedes poner escalada, en comunicación puedes ponerte engañar, ahí ya un poco lo que tú quieras. Esto lo que te permite, volviendo al tema de los éxitos que necesitas, es que eh, cuando tienes que hacer un chequeo que cumple tu especialidad, en este caso, si quieres hacer un combate con una daga y tú tienes especialidad de daga, si tienes combate 8, por ejemplo, que sería el máximo, en la tirada, en vez de sacar críticos con uno, que cuenten como 2 éxitos, cualquier tirada de 8 hacia abajo, es decir, el atributo hacia abajo, se considerará un crítico, que cuenta como 2. Pues el personaje aún lo puedes especializar más. Ese atributo. Y como contraparte, las motivaciones, cada motivación que, bueno, pase de atributo 6, los atributos van de 4 al 8, así que 3 de ellos pasarán, tienen un lema, que es una pequeña frase que define el porqué de motivaciones. Por ejemplo, aquí en el caso de ejemplo, la Geneveserit, que tiene muchísima fe, su lema es: confío en que mis superiores sepan lo que es mejor, porque confía en la orden, no en la casa, entonces siempre tiene confianza de que las órdenes son correctas. Este lema lo que provoca también te ayuda a tener limitaciones. Por ejemplo, si quieres hacer una acción y usar una motivación que va en contra de tu lema, entonces esto genera, bueno, en principio no puedes, o tienes que negociar con el máster que te deje a cambio de que esto genere amenaza, de que va a ir en contra. Algo malo pasará. Te limita un poco. Y esto en los one-shots no aplica, pero para las campañas, si vas en contra de tu lema múltiples veces, eh, el atributo de tu motivación bajará y otra motivación subirá, lo que ya ha pasado que vaya en contra de tu lema. Entonces es algo que se va moviendo no por subir de nivel, sino por acciones de tu personaje. Así que eso está bien porque cuando quieres un personaje no juego nunca al sistema, a lo mejor has puesto unas motivaciones que luego no te gusta jugar, pues simplemente las vas incumpliendo un poco de forma narrativa, obviamente, y tu personaje se va moldeando lo que vaya pasando. Está guay eso. ¿Qué más nos traes? ¿Nos cuentas? Vale, bueno, siguiendo con la hoja de personaje, tenemos los talentos. Los talentos de personaje, llamados también dotes, en muchos otros juegos. Aquí ya, esto sí que ya es un poco más rol tradicional. Por ejemplo, si volvemos con el caso de la Genevieve Elite, por ejemplo, tiene que en las tiradas de movimiento o disciplina, que dependan del control del cuerpo, puede repetir un dado de 20 de la tirada. Pues hay un montón de talentos también en el libro y ya cuando te quedas el personaje, pues puedes definirlos para especializar un poco más el personaje. ¿Hay clase de personaje? ¿Son profesiones? ¿Son arquetipos? ¿Qué define un Por, personaje al por crearlo? sí, cuando creas el personaje, la creación básica es completamente libre. Tú puedes crearte lo que tú quieras. No hay una clase que te defina. Pero el libro sí que te da un buen puñado de arquetipos, por si quieres basarte en alguno de ellos. Suelen aceptar casi cualquier cosa. Entonces, esto porque en la creación de personaje, bueno, por ejemplo, en motivaciones, que van de 4 al 8, como hemos dicho, tienes que decir una motivación que sea un 4, una que sea un 5, una que sea un 6, una que sea un 7 y una que sea un 8. Motivaciones. Siempre vas a tener ordenadas, todo el mundo va a tener lo mismo. Y en habilidades, que también van del 4 al 8, igual, tienes que definir una principal, que empieza en 8, una secundaria, que creo que empieza en 6, y las otras empiezan en 4. Entonces, bueno, pues casi todas las combinaciones posibles el libro los contempla como un arquetipo por si quieres pasarte ahí y ya está. Pero en sí la creación es libre, no tienes por qué estar condicionado a ninguna clase o arquetipo o nada. Está muy bien. Perfecto, ¿qué más? Vale, pues luego hay una cosa bastante curiosa de reglas que son los recursos de los personajes. Que estos recursos contemplan básicamente todo, desde equipo, una espada, un escudo, una pistola, hasta
el recurso puede ser pues la escolta que lleva el jefe de la casa, o puede ser que tienes información para usar en contra de otra casa, conoces a alguien que tiene contacto, tienes un amante en no sé qué planeta, cualquier cosa que sea un recurso. Y estos recursos es lo que bueno, básicamente te permiten hacer diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, si tienes recurso una daga, pues te puede facilitar el combate. Por ejemplo, si volvemos al tema del combate, si tienes especialidad con dagas, necesitarás al menos un recurso de una daga o algo. Si no, no aplica. Es un poco confuso de primeras porque recursos es todo. Entonces, de primeras, obviamente, sí es solo el, el equipo, pero es eso, como mencionaba, puede ser que tu personaje tenga un cirujano personal o un piloto personal Que recuerda, no es o solo equipo, es literalmente las posesiones de estos, bueno, es que posesiones que también tienen, bueno, sí, es un poco ambiguo. sí, sí, un poco ambiguo en cuanto al concepto, por eso se llama recursos. Pero bueno, cuando creas personaje, pues elegir hasta 3 recursos, ahí ya un poco negociando con el máster para no pasarte, no puedes tener de recurso ejército personal, no creo que te deje empezar con eso, pero bueno. Y nada, y bueno, es que es un sistema muy narrativo, el sistema este de juego de rol, entonces los recursos los puedes usar en diferentes situaciones, cuando quieres que aplique o simplemente como recordatorio de que lo tienes. Muy bien, muy bien. Entonces, No sé si nos quieres contar, ¿quieres pasar ya directamente a la caja o tienes algo más que contar del setting en sí de Dune? bueno, del setting de Dune, poco más, simplemente eso, estamos hablando de, bueno, lo he mencionado, la combinación esta de habilidades y deberes es de lo más original que tiene el sistema. Y con esto el juego prácticamente, juntando eso con los talentos y los recursos, te permite recrear casi todo. Luego, en el propio libro sí que entra más en detalle, por ejemplo, si quieres diferenciar en tipos de conflictos. Tienes reglas para escaramuza, que es el de toda la vida, el de varias personas, a nivel individual, cada una moviéndose, haciendo sus cosas. Pero luego entra también en detalles si quieres diferenciar el conflicto a nivel duelos, como se ve en la película de los libros, un duelo a cuchillo con escudo, un duelo final. También tiene reglas para espionaje, de cómo relacionar, no espionaje de una noche me infiltro aquí a ver qué veo, sino espionaje de larga durada, de estamos bastante tiempo investigando a ver qué encontramos de la caza, no sé qué, operaciones contra espionaje. También tiene reglas para batallas a gran escala, para si hay guerra entre las casas, puedes representarlo. Entonces, entra más en detalle de cómo usar esto en el libro. Pero bueno, esto en el tema del one shot realmente no aplica porque no merece la pena para el juego para explicarle 30 minutos reglas que van a ser tostigadas a lo mejor. Vale, pues ¿qué nos tienes que contar de la caja de inicio? ¿Qué viene? ¿Qué material viene del de esto? No sé si sale a cuenta, si está bien, es recomendable. Pues por mi parte, sí, yo creo que sí que merece la pena la caja porque te viene mucho material que puedes usar tanto en la campaña que te viene en el propio libro, como no es un one shot de usar, es una mini campaña de varias sesiones y te vienen varios recursos útiles. Te vienen, por ejemplo, varios mapas, por ejemplo, como mencionaba antes, los duelos individuales eh, tienen como una especie de minimapa que es un poco raro de explicar, de dónde está la guardia, dónde está el personaje, dónde proteges, para mover los recursos y tal. Te viene eso que siempre está bien. Te viene un pequeño mapa de una zona de Arrakis que siempre se puede usar. Sobre todo, y te vienen tokens, pues tienen diversos tokens que se pueden usar para, bueno, para representar cosas. En el mapa se pueden usar, pues hay máquinas extractoras, se pueden usar para amenaza de gusano. Entonces, luego también te vienen los personajes de una caza inventada, que se pueden usar perfectamente en los one shots. La casa Nagara, que le llaman, le han dado un toque japonés a la casa.
Y te vienen los personajes y además está bastante bien porque te viene en formato librillo de un par de páginas con todos los talentos que se abre y todo, que está bastante bien. No es una hoja suelta o no es una hoja que tengas que imprimir. Entonces le da cierta calidad a los personajes. Sí es cierto que como es papel de calidad, si tuvieses que escribir algo, alguna anotación o algo, pues necesitarías solamente una hoja aparte, pero bueno. Y también le viene, bueno, en esta hoja individual a cada personaje le viene una pequeña explicación del sistema de juego. La explicación entre habilidades y motivaciones, los niveles de dificultad. Entonces, siempre está bien que cada personaje tenga su chuleta. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos algo sin spoiler, antes de spoiler, sobre esta campaña. ¿Cómo se llama la campaña esta de la caja de inicio? ¿Tiene nombre? ¿Le han puesto nombre? Agentes del Imperio. Agentes del Imperio. Perfecto. Ah, que es una duda. El libro básico, porque hay un libro básico, que es el que tú has explicado, y Sí. luego habrá expansiones o lo que sea. ¿El libro básico se centra en el mundo de Arrakis o no? ¿O es en Dune así en general y luego ya tienes otros libros especializados en diferentes planetas? El one shot del propio libro inicio, de Aventuras en el Imperio, que se llama el libro, es en Arrakis, pero las reglas es para jugar en cualquier lado del Imperio. Luego hay una expansión que sí se centra completamente en el planeta, Ujú. pero el libro es en general, puedes jugarlo. Vale, vale. Pues ya está. Entonces, Cuéntanos un poco sin spoiler sobre esta campaña y sobre el one shot y ya después nos podremos poner ya a spoilerlo todo. sí, entonces, bueno, hablando del tema de Arrakis, pues como obviamente saben que los jugadores, la mayoría de la gracia es que es el planeta desértico, con gusanos, la especie, todo, pues obviamente sucede allí. Entonces, aquí te dan varias opciones, incluso te dejan que si quieres crear tu casa previamente, pero la idea es que los jugadores todos pertenezcan a alguna casa, sobre todo una casa menor. Lo recomendable yo creo que es, si vais a jugar un one shot, es simplemente usar los que vienen en el libro. Y bueno, básicamente es un encargo de ir a un sector de extracción de especia y revisar los números, ayudarle a aumentar la producción en principio no están cumpliendo las cuotas necesarias y hay que mejorarlo. Vale. Entonces, La premisa es como muy tranquila, ¿no? Es simplemente sí, gestionar algo, pero no va a ser así. Eso está claro. claro. Luego en el modo campaña lo cambian un poquito y creo que es un poco interesante porque en vez de ir a un sector a mejorarlo, es ir a empezar una explotación a un sector nuevo. Entonces, hay un toque de exploración y hay un toque de investigación que creo que está también un poco más chulo, pero que no da para un one shot. Ujú, ujú. Vale. ¿Y qué personajes se pueden coger para este one shot? Pues de la propia casa, Ujú. vimos desde la heredera, en este caso parece que es casi matriarcal el sistema, porque también hablan de la baronesa de la casa, que es la madre la que controla. Entonces tenemos, en este caso se llama Shizu Nagara, es este toque japonés que le han puesto, que es la heredera de la casa. Un personaje así, un poco como por la de ser mujer, está un poco entrenado en todo, se da todo relativamente bien. Entonces puede infiltrarse, puede combatir, puede negociar. No es mala en todo, pero no, tampoco se especializa en nada. Luego tenemos a Alice Dominica, que es la Genevieve Seguir, la bruja, la que habla con voz en la película y da órdenes. Entonces, esa tiene pues su condicionamiento de Genevieve Seguir y se especializa sobre todo en relación al movimiento, sigilo, un poco al engaño. Es un poco como el espía de la casa. Sí. Entonces, también es muy rápida, puede hacer combate sin armas. Entonces, es un poco esa especialización de agilidad. Luego tenemos a Zafir Kayas, que es el maestro espadachín, el hombre de combate, el hombre que ya en las imágenes aparece ya un poco más mayor que los demás, mucho entrenamiento, muy preparado para el tema, muy leal a la caza. Básicamente es como el espada y el escudo de la propia casa, ambas cosas. Luego tenemos
a Jiro Nagara, que es el hermano menor de la heredera de la casa, es que el otro heredero. Este es un personaje mucho más centrado en el tema de carisma. Esto si quieres negociar, engañar, persuadir a los demás, es bastante centrado en eso. Pero no han hecho nada de que los personajes se traicionen. Que este sea el heredero menor, no tiene plan secreto, tienes que matar a la hermana para heredar por la casa. En el one shot, la idea es que los jugadores colaboren entre sí, no que se traicionen. Que podría ser algo bastante Dune, pero no es la idea que han buscado en esta. Y luego terminamos con Natalia Khan, que es la consejera mental. Estos son los ordenadores humanos, los que pueden calcular. Entonces, es muy centrada en, sobre todo en temas de intelecto. Tiene inspiración para analizar datos, tratar con tecnología. Entonces, es el cerebro del grupo. Entonces, esos son los 5 miembros de la casa. Son los personajes que recomendables para la partida. La partida también es de... No te pone cantidad mínima de jugadores, pero yo a menos de 3 jugadores creo que no saldría muy bien. Yo diría entre 3 y 5. ¿Tú, Julián, cuál te cogiste de estos 5 personajes? A la Bene Gesserit. ¿Por qué? ¿Por qué esa elección? ¿Fue al azar o la elegiste tú a dedo? No, me parecía un personaje muy Dune, o sea, esta idea de que es como una suerte de consejera diplomática, espía, manipuladora, era muy Dune. Y aparte de eso es que, bueno, es que son como un personaje también muy roto, diría yo. O sea, son personajes muy poderosos dentro del universo de Dune, entonces digo, wow, este es. Pero al final no lo fue tanto, pero sí muy satisfactorio de jugar. Me gustó bastante, me gustó bastante. Bueno, Paul ha hecho 2 veces este one shot. La primera fue conmigo y fuimos los 5, ahí cogimos los 5 personajes. Y en vuestra partida, que erais 3, ¿quién cogisteis aparte de la bruja? Raquel jugó con el maestro de armas Ah, mira, y Luis jugó con la heredera de la casa. Ah, vale. Pensaba que Luis iba a cogerse el ordenador humano. Pues mira, con la heredera de la casa. Vale, y no hay ninguna tour, Paul, recomiendas en plan. Porque a veces esto pasa que si, por ejemplo, sois 3 jugadores. Es lo típico en plan, uy, hace falta este jugador, este personaje sí o sí, porque si no es muy complicada la partida o se atasca en algún lado, no sé qué, no sé. Si tú ves, en función de haberlo visto con 5 jugadores y con 3, si ves que alguno es más indispensable que Mm, otro. no tan indispensables. Sí, cierto que a nivel narrativo, La verdad tiene que que alguien sea la heredera de la casa hace que el juego funcione un poco mejor. Porque alguien ya lleva un poco la partida, hablan con ella, negocia ella. Entonces, la partida va un poco más directa. Si nadie fuera o la heredera o el hijo menor, queda un poco más vacío el tema de poder del grupo. forzado, ¿no? El grupo metido ahí, quizás. Sí. Vale. Entonces, sí que por mi experiencia, si hay que jugarlo y no puedes, el maestro espadachín No, se ataja un poco. No hay mucho combate, casi todo el combate que hay es opcional. Entonces, como se puede completar casi todas las escenas a nivel negociando, hablando con la gente, igual si esperas liarte a hostias, igual no pasa. Que se- Vale, pues. No sé. Bueno, no, ya está, ya has contado la premisa de esto. ¿Tienes que contar algo más sin spoiler o nos ponemos ya a spoilearlo todo? no podemos ya Pues entrar a spoiler. venga, zona spoilers activada. Pues cuenta, Paul, y aquí ya cuenta pues todo el flujo, las cosas que pueden pasar, las que no. Puedes poner ejemplos de, pues en esta partida sí que pasó y en esta no. Ahí ya, cuéntalo tuyo. Sí. Bueno, el one shot empieza que llegáis ya directamente a Arrakis y yo en ambos casos lo cambié un poquito para que empezase un poco antes, para que empezase en la nave de camino. Creo que es un poco más interesante, sobre todo para los jugadores que puedan hablar entre ellos y comunicarse, porque se supone que vuestros personajes se conocen de años trabajando juntos, pero claro, jugadores aún no sabéis nada. Entonces, mi idea era empezar un poco antes porque, bueno,
el one shot no te especifica, te deja libre. Entonces, yo añadí que es una casa menor que trabajaba para los Harkonnen, porque creo que cuando es un one shot tiene más gracia siendo parte de los Harkonnen, porque podéis ser más crueles y tenéis más libertad que si trabajaseis para los Atreides, por ejemplo. Entonces, Pero si no es de los Harkonnen la casa de esta Nara. Es una casa. no tiene por qué ser. No lo leo, que yo pensaba que Podría no ser. Entonces, hice que empezase un poco antes, porque también conociendo a la gente y que la gente conoce a Dune, digo, a lo mejor si alguien dice algo de traicionar a los Harkonnen en algún momento, no se atreven a hablarlo una vez lleguen al planeta Arrakis. Entonces, en el plan, en la nave que es de la cofradía y no hay nada Harkonnen en teoría, igual se atreven a ir más a hablar y a planear cosas. Entonces, bueno, ahí dejamos un poco libertad a los jugadores, que hablen eso y que cada uno sepa un poco el rol del otro. Cuando sois 5, más o menos asumís que vais a ser capaces de cubrir todo. Si sois menos, está bien a ver qué habéis cogido cada uno, en qué se le da bien y tal. Entonces, también cierta libertad la casa, que claro, como no tiene realmente lore, pues cómo se lleva entre ellos, cómo se lleva con los Harkonnen, pues te puedes permitir a los jugadores, simplemente ellos pueden decir, oye, pues nuestra casa se lleva súper bien con los Harkonnen y me gusta mucho la forma en la que hacen las cosas ellos. O simplemente tratamos con los Harkonnen porque nos dan trabajo y queremos que esté como casa, pero les odiamos. Pues ahí ya no hay ninguna explicación ni el one shot te obliga a hacer nada de eso, así que es fácil dejar a los jugadores que van diciendo un poco la acción de la casa. Y nada, pues una vez pasadas esas primeras escenas, ya sí que llegan al planeta y ahí conocen, bueno, ahí les llevan a un ala de acarreo, que es básicamente es una fábrica flotante gigante que va viajando por todo el desierto, dejando las extractoras de especia y procesándola, almacenándola. Y cuando ya está muy lleno, pues lo tiene que llevar directamente a las ciudades grandes de Arrakis para que la puedan sacar del planeta. Entonces ahí es donde llegan por primera vez los jugadores a una nave de acarreo y ahí los recibe una conocida de la familia, porque trabaja para ellos, que se llama Harris Obregón. Que la descripción es que es una trabajadora que ha pasado muchos años en la casa, ha trabajado muchas cosas, siempre bastante sumisa, hace el trabajo que le manden, trabaja bien. Y es un punto de contacto que ha llegado un poco antes de que ellos allí, para ayudarles un poco a moverse. Entonces, bueno, un poco la gracia también de este personaje, ya que estamos en modo spoiler, es que será la traidora de las cosas que sucederán. Irán pasando cosas y bueno, la idea es que el jugador se arte en cabo y al final acaben llegando a ella, que es la que intenta hacer. Pero bueno, la primera impresión que les ha de causar es esa de amistad y que la conocen de hace tiempo y que Y que no no pasa nada. Vale, sí, sí. Entonces, bueno, cuando llegan, empiezan a ver, Harry Obregón les dice a hablar con el capitán, viajan un poco por el ala de acarreo y empiezan a ver que está en muy mal estado, en muy, muy mal estado. Las máquinas parece que sufran del ruido que hacen, hay mucho olor, mucho ruido, incluso pueden llegar a ver que hay algunos trabajadores que están magullados, están muy cansados, es decir, las condiciones, incluso parte de los Harkonnen no parecen las mejores para ese tipo de trabajo. Recordemos que la extracción de especia es lo más valioso de la galaxia. Así que incluso aunque sean esclavos o trabajadores Harkonnen, deberían tener un mínimo de calidad de trabajo. Y bueno, y ahí los trabajadores empiezan a ver cosas. Los jugadores empiezan a ver que ya alguna cosa mal pasa. Entonces llegan hasta el capitán y bueno, lo que se encuentran bueno, es un hombre bastante indisciplinado que bueno, lleva muchos años ahí al mando y básicamente no tiene ninguna gana de soportar a nuevos jefes. Está bastante, bueno, está algo enfadado y bueno, entonces los jugadores empiezan a tratar con él, pueden negociar, pueden incluso intentar tirar de galardones para obligarle a obedecer. Esto, por ejemplo, en la primera partida no lo conseguisteis, os pitorreaba un poco, pero en la segunda partida lo sometieron a base de tiradas que no veas. Acabó cumpliendo todo lo que decían. Joder.
Sí. O sea, los buenos jugadores lo lograron. Bueno, los buenos jugadores. Ya os calentamos los dados para partidas. Nosotros hagamos la prueba. Hazte los mismos dados, la verdad, los que vienen en la caja. Que es verdad, vienen 5 dados en la caja de inicio. Que la tirada máxima es 5. No debería tirarse nunca más. Tienen 5 Una dados. pregunta. Esto decías que era justo antes de la primera peli, ¿verdad? Donde se sitúa esta campaña. Eh, bueno, te deja libertad. Puedes situarlo donde tú quieras. Ah, Yo ok. considero que justo antes de la primera peli tiene un poco más de gracia. Pues luego puedes hacer alguna cosa al final, puedes hacer alguna referencia. Entonces, siempre puedes hacer alguna cosilla por ahí que si no es... claro, es que el libro te dice, puedes situarlo donde tú quieras, que trabajen para tú quieras, y a ver, siempre si conoces las cosas, siempre queda mejor. Ujú, Entonces, eso. Bueno, y eso, pues trabajáis para los Harkonnen y está pues, poco antes de las primeras películas. ujú. Y, y bueno, pues eso. Volviendo, pues eso. Hablan con el capitán y bueno, pues nuevamente pues le piden, pueden hablar de informes. Yo le puse, por ejemplo, que el capitán medio falseaba los informes, que siempre hacía como una especie de copia y pega y presentaba los mismos informes, que siempre, obviamente, las cantidades que entrega es real, porque en el universo de Dune, si alguien, por ejemplo, no cumpliese las cuotas de verdad de especia, pues no duraría mucho. Entonces, para que sea un capitán que lleva muchos años, pues él cumplía, pero trabajaba mal. Es bastante, un poco inútil. Pero bueno, es el que está al mando de toda operación. Entonces, por eso los jugadores hablan con él y ahí ya determinado por cuando quiera el máster, cuando le convenga, cuando vea él, pues empiezan a sonar una alarma. Una alarma en el puesto de mando. Y bueno, cuando el capitán mira a ver qué es que hay una máquina que se ha parado. Una máquina bueno, del tema de almacenamiento de especia, pues han tenido que hacer una parada de emergencia. Entonces, aquí en ambas partidas, sin importar nada, los jugadores deciden ir a ver qué ha pasado. No sé, no hay supongo que es pura curiosidad, pero no hay ningún gancho más allá de la alarma que impulsa a los jugadores allá hasta allí. Supongo que es eso, curiosidad que hayan tenido los jugadores. Y bueno, llegan allí, ven hay una máquina que han tenido que parar de emergencia, ven que han pulsado el botón está, el botón bien grande y rojo. Y bueno, ven eso que se están quejando los trabajadores de que se ha atascado otra vez la máquina y tal. Entonces, bueno, han parado la máquina, han entrado a arreglarla por dentro. Aquí, bueno, yo añadí alguna cosilla de que, por ejemplo, las máquinas no se estaban haciendo el mantenimiento porque cuadraban un poco más, de que estaban explotando las máquinas. Y bueno, entonces aquí ya, por ejemplo, una de las diferencias grandes que hubo, por ejemplo, aquí, que una Es de... que yo pues, salvaron algo de la máquina. no, no. Ah, vale, menos mal. El primer grupo se dio cuenta de que la parada de emergencia estaba, bueno, el cable estaba cortado, estaba defectuoso y la máquina iba a arrancarse de nuevo con los trabajadores dentro y se pusieron a discutir qué hacer el primer grupo y al final pues nada, no hicieron nada y les pillaron. Sí. Y de hecho fue curioso porque en el libro te pone que los jugadores pueden a los trabajadores pues intentar entrar, arriesgarse a sacarlos o pegarles un grito y decirles que salgan. Que esa idea a nadie se le ocurrió, lo de, oye, salir. No, porque somos más de No. acción, más que de palabras. Entonces estaban mirando a ver cómo entrar y si les daba tiempo y todo, pero a nadie se le ocurrió un grito. Pero bueno. Y el segundo grupo falló la tirada, así que solo se dieron cuenta cuando los trabajadores ya estaban aplastados por la maquinaria. Porque efectivamente, como la parada de emergencia estaba el cable medio cortado, a un momento que se activa de nuevo la máquina y pilla a los trabajadores. Entonces, bueno, la respuesta natural de como jugadores y prácticamente como personas es preguntar al capitán qué pasa allí. Eh, Entonces, bueno, básicamente los jugadores investigan, ven que el corte, por ejemplo, es relativamente reciente, que no es algo que es de causas naturales, es decir, es alguien que ha saboteado la máquina para que falle el botón. Y bueno, el capitán, pues como buen capitán inútil, busca echar las culpas a la última persona que está apuntado como mantenimiento de la máquina.
que simplemente es un trabajador, se llama Euler. Es un trabajador que, bueno, si los jugadores preguntan por ahí, como opcional, pues es de los pocos trabajadores que se atrevía a llevar la contra del capitán, de quejarse de las cosas, de las condiciones de trabajo, era de los pocos. Los demás parece que obedecían, no se quejaban mucho, y entonces, bueno, pues el capitán señala rápido, y, pero dice que hace poco fue trasladado fuera del agarreo, ya no está en la nave de procesamiento de especias. Simplemente lo destinó a otro lugar, a un almacén, que está en una pequeña distancia dentro del mismo sector. Y bueno, aquí ya, si es necesario, el juego te dicen que incluso puedes hacer que Harry Obregón les incite un poco también a que a lo mejor sí que ha sido él, que cuando ella estaba él hacía no sé qué, no sé cuántos, pues los jugadores no quieren, no pillan mucho el gancho, te sugieren también que tires un poco de ella porque se supone que la han de creer, al menos por ahora. Y bueno, y la propia Harris Obregón se ofrece en este caso a prepararles un tóptero, que es los helicópteros del mundo de Dune, que son un poco libélula, pues entre una idea. Y porque el sitio que quieren ir, en general, en ambos casos los jugadores, en los dos grupos querían ir a hablar con él. Y bueno, y les dice, les prepara. Y, y bueno, y antes de salir, pues les pide sí quieren echarle un vistazo a los trajes que llevan. ¿Os recordáis en el universo de Dune? Llevan estos trajes para retener el agua, porque en el desierto si no perdería muy rápido. Entonces unos trajes especiales que les permitirían estar a lo mejor una semana sin beber, caminando por el desierto. Entonces, bueno, eso. Les prepara el tóptero, les revisa los trajes y les permite ir en marcha. Hay una piloto, un NPC, que les va a guiar a donde está Euler. Entonces, aquí bueno, los jugadores. Julián, ¿qué te ha parecido esta primera parte del rol? Toda esta primera parte. Nosotros no nos enteramos cuando se murieron los trabajadores. Simplemente quedaron aplastados de un momento a otro. O sentí que no tuvimos la oportunidad de hacer nada, realmente. Fue cuando me dijeron, la máquina se para con se activa con los trabajadores dentro y ya, bueno, han muerto. Pero ¿qué te parece toda esta presentación, toda esta introducción, este primer acto, vamos a decir, del one shot? Bueno, eso, la introducción para mí coge chicha en el momento del accidente del tóptero. Ahí es donde realmente me siento que arranca. Vale. Porque estábamos muy perdidos, ¿no? No sabíamos bien qué hacer o qué no hacer, cómo interactuar con la tripulación del ala de acarreo. Y es cuando ya nos ponemos en una situación más básica de supervivencia del desierto, donde realmente comenzó para nosotros el baile. Vale, pues cuéntanos, Paul, por esto que lo del Sí, tópico, que es lo que ha contado un poco. sí, a mí me parece también un poco flojo el inicio, porque es un poco un rey de, bueno, pues llegas aquí, hablas con este, pasan esto, entonces al final tiras lo único que te están dando, es decir, pues abrir una alarma, pues, vamos allí porque no tenemos más cosas para hacer. O el capitán ha dicho el nombre de una persona que está fuera del sitio, pues vamos allí porque no tenemos nada para hacer. Al principio no hay muchas actividades para que los jugadores puedan realmente hacer lo que quieran. Entonces, Como solo hay un hilos y hay que seguirlo y a ver lo que pasa. en principio sí. Vale, tóptero, viaje en tóptero. Entonces, ahora pasamos ya a la segunda escena. Bueno, los jugadores se montan con la piloto. Entonces, bueno, van de viaje. Está un par de horas o un poco más, depende ya de viaje, es decir, una distancia bastante larga en helicóptero. Y a medio camino, a mitad de puro desierto, uno de los motores del helicóptero pues explota. Explota, se pone en llamas y la piloto pierde el control y están a punto de estrellarse. Aquí ya los jugadores, pues, si pueden actuar rápido, pues pueden incluso ayudar a la piloto a hacer un aterrizaje menos forzoso o agarrarse para sobrevivir la hostia. No hay forma de mantenerlo en el vuelo. Entonces aquí choca, aquí ya
ya empezó la realmente primera gran diferencia, porque en la primera partida el choque fue bastante brusco y acabaste bastante magullados. En la segunda aterrizaron casi sin problemas. Joder. Un aterrizaje un poco movido, pero sin herirse ni nada. O sea que la piloto no quedó inconsciente en la segunda La ronda. pilota no quedó inconsciente, no se rompió la pierna. El NPC pudo seguir. Es darle emoción a la partida. Ya está, es lo que hay. No, es que es jugar bien. O sea, los buenos jugadores tienen buenas tiradas. Y ya está. Puede ser eso. Así es como se juega bien estos juegos. Exacto. Y bueno, pues nada más bajar, pues bueno, los jugadores pues, echan un pequeño vistazo y ven que obviamente es otro sabotaje. Primero la máquina, ahora el Topero. Y bueno, echan un vistazo rápido. Entonces aquí el juego, bueno, el libro te permite jugar un poco con este tema porque cuando hacen un poco de revisión de cómo está y tal, hay al menos un jugador del grupo cuyo traje pues está roto y pues no va a mantener mucho el agua comparado con los demás. Entonces aquí el libro te permite pues que sea un sabotaje adicional o si han fallado por tiradas muy malas puede ser el propio Yo no fallé, accidente. yo saqué una pifia, saqué un 20 en ponerme el traje. Me lo puse al revés, creo yo. Sí. Entonces, bueno, estaban, pues eso, si sacan tiradas muy buenas, pues sabotaje. Si han sido muy malas, pues puedes decir que es el accidente y ya está. Y ya. Entonces, bueno, básicamente, por primera vez el libro recuerda que estáis jugando en Dune y qué pasa cuando algo golpea muy fuerte contra el desierto, y Salen se da una pequeña curiosidades explosión. de debajo del suelo, pueden salir gusanitos. Algo muy característico de Dune, es como algo muy emblemático, ¿no? Los gusanos del Sí, 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 desierto. sí. De hecho, en los dados que te vienen en la caja, el uno que es el que cambia por el icono, porque es el número bueno, es el gusano. Ah, mira, qué bueno. Entonces, luego hay, bueno, si a la gente le gusta, hay más dados con el símbolo Atreides, con el símbolo Harkonnen, pero lo que tiene en la caja es el gusano. Ujú. Y eso, pues ven a un gusano que está cerca, a la lejanía. Entonces, aquí el juego bueno, se dice, bueno, pues tienen que tirar, hacer movimientos, escapar rápido. Entonces, si la piloto está herida, tienen que superar una tirada más difícil, si no tienen que abandonarla. Pues aquí, bueno, pues el primer grupo tuvo que abandonarla. El, Sí. No lo además, superé, no lo superé. además fuiste tú, porque eras el que cargaba con ella. Sí, 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 sí. Entonces, Todo mal. creo que es un poco exagerado que te recomiendas una tirada y si no, mueren. Ya, Si no la abandonan. Pues, a ver, también un punto intermedio o algo. No sé. Y bueno, el segundo grupo, pues como no estaba herida ni nada, pues sí que pudieron escapar de aquí. Con la piloto. La piloto acompañó toda la partida, estuvo con ellos. Es el cuarto. Al final se volvió la piloto de confianza de la casa. Sí, sí. Ya les dieron contratos. Yo la tuve que tirar al desierto para que se la comiera el gusano porque no pude salvarla. Qué diferencia, de verdad. Entonces, bueno, pues los jugadores pues pertrechan lo que pueden, sobre todo agua, algo de comida, algo, bueno, sobre todo para un poco rolero, que tampoco va a ser un viaje muy largo, pero bueno. Entonces, bueno, ahora los jugadores en principio pueden decidir qué hacen. Obviamente la radio se ha roto y todo, incluso antes de que llegue el gusano, porque al final el gusano llega y se come todo el tóptero y todo lo que hubiese allí en la zona. Entonces, bueno, la radio se rompe, no pueden comunicarse directamente con el acarreo, nadie sabe de ellos. Entonces, aquí, pues, como está a medio camino, pues que elijan un poco si quieren probar de seguir avanzando o dar la vuelta. Entonces, bueno, ahí realmente no cambia mucho en las siguientes partes, pero bueno, pueden elegir un poco ellos. Entonces, bueno, se han de ir moviendo, sobre todo de construcción rocosa en construcción rocosa, porque hay gusanos, en zona de gusanos, como ya no preparo de primera mano. Y se dan cuenta de eso. Entonces, tienen que ir de una zona a otra, esperar unas horas para ver que no haya pasado el gusano, que no haya alertado. Entonces, si no recuerdo mal, la primera partida hicisteis tiradas para si hacíais el baile Sí, sí, este la danza del lagarto del borracho. lagarto puede ser, sí, sí. Y Sí, lo hicimos bien. sí, sí. En la segunda tiraron movilidad, pero para correr lo más rápido posible. Joder, hay que hacer De- un de- Y evidentemente, ¿verdad?
Yo, Nosotros Mínimo yo sacábamos 2 viene, éxitos acertaron cada. todas las tiradas, todos los jugadores de correr. pero haciendo la danza de la arena, porque estamos en un rol de Dune, no un rol de correr, de atletismo. Es que jugáis de manera dificultosa. Lo hacemos bonito, joder, como en la peli, de momento porque se ponen a hacer la danza esta y hay que hacerlo. Ya está. Ay, de verdad, esta gente. Sigue. Bueno, van cruzando de zonas, sí, un par de zonas, tampoco hay que alargar mucho las tiradas. Y, bueno, y si fallan, pues se van cansando. Si ninguno se muere, si fallan, no se muere automáticamente por gusano. Simplemente van ganando rasgos de que van más cansados y luego más difícil las siguientes escenas. Entonces, llega un momento que llegan a una construcción rocosa un poco más grande, más amplia que las demás. Y ahí los jugadores han de mirar, han de hacer una tirada para ver si se dan cuenta de que hay Fremen en la zona. Que esto no lo he mencionado, pero previamente dicen que es una zona sin Fremen. Ahí no ha habido rastro de Fremen nunca. Pero se encuentran ahí por primera vez. Y bueno, si superan la tirada, se dan cuenta de que los han rodeado. Y si fallan la tirada, simplemente aparecen por delante y no se dan cuenta de que tienen alrededor. En este caso, ambos grupos fallaron la tirada Vaya tú. de rodear. Entonces, aquí sí que es uno de los puntos que te da más libertad el one shot de cómo quieren afrontar los jugadores la situación. Entonces, ven Fremen, depende cómo estén, si están muy cansados, si están bien. Entonces, pueden simplemente elegir un poco. El líder sabe hablar el idioma imperial, entonces se puede comunicar con ellos y pueden intentar o negociar con él, que les pide algo a cambio de dejarles pasar por territorio Fremen, o pueden optar por la opción de la violencia. Aquí ya, Pero hay muchos Fremen, la violencia. Hostia. Yo me acuerdo que eran unos cuantos, ¿no? No son como 20 o así, ¿eran? bueno, al principio veis como 4 o 5. Vosotros viste más porque hay 5 jugadores, ellos eran 3 vale. menos. Ok. En el libro te ponen los números, pero no tiene sentido poner los mismos para 5 que Sí, 3. claro. Entonces, sí, en principio les superan en número, pero solamente superan en número si se dan cuenta de la emboscada. Si no, los únicos que ven son menos, Vale. pues si están pues más entrenados. Entonces, bueno, en este caso ambos elegisteis negociar y os piden sobre todo pues el agua y os dan alguna cosa a cambio si negociáis bien. Por ejemplo, en la primera partida que negociasteis bien os dieron un martillador, no sé si recordáis, Sí, es verdad. a cambio por si necesitabais algún cruce seguro. En la segunda lo que negociaron es que le arreglasen el traje, el que tenía el traje roto. Entonces, bueno. Y puedes ir, si quieres, un poco más viajando en el desierto, o puedes ya cortar aquí la escena porque hay un momento que aparece un tóptero sobrevolando la zona. Entonces, aquí está bien, creo que es un buen recurso también para el máster porque te pone aquí como sugerencia también en el libro que si, por ejemplo, han decidido pelearse con los Fremen y están perdiendo de forma bastante obvia, que saques el tóptero antes y los Fremen se escapan al escuchar el ruido, por ejemplo. Es un buen recurso. Si no, en este caso, pues una vez terminadas las negociaciones o si van ganando el combate cuando termine el combate, es eso, es un tóptero que les viene a rescatar. Es un tóptero asignado, han recibido la señal de que han desaparecido y están penando el desierto a ver si veían algo. Entonces, el tóptero está asignado a una máquina extractora del sector, aterriza y tal. Y bueno, la idea es que el helicóptero os lleve de vuelta a la máquina extractora, donde está asignado. Y ahí podéis comunicaros bien con la base y todo y hablar con todo. Y aquí es donde sucedió la mayor diferencia del rol. Porque la primera partida, pues bueno, el piloto dice, no, yo estoy asignado a la máquina, tengo que volver allí a vigilar, porque si viene un gusano y no estoy, pues se puede comer la máquina. Y bueno, pues dice, vale, pues vamos a ir a la máquina y no pasa nada. Y en el segundo grupo quedaron de galardones y forzaron al piloto a simular que se estrellaba y obligarle a seguir hasta el almacén donde se dirigían de primeras, en vez de ir a la máquina extractora. Entonces ahí fue la primera, bueno, fue la gran diferencia de la partida. Entonces, bueno, por suerte para el máster, ya entraríamos a la tercera parte.
de la partida, es relativamente fácil de intercambiar. Es igual esté en la máquina extractora o esté en el almacén final. Entonces, bueno, no sé si queréis dar un poco también la opinión, porque esta es la parte intermedia, que ya cuando los jugadores empiezan a poder hacer más opciones y tener... No sé qué os pareció esta parte también. Hombre, chula. Es como ha dicho Julián, ¿no? Es cuando se estrella el helicóptero y se ve el sabotaje. Esto es donde empieza un poco más ¿cómo decirlo? Ya no es solo un hilo, hay que seguir aquí, es como, estás en mitad de un desierto, ¿qué haces, no, Julián? Pues esa es la escena de desierto agradecida, ¿no? Donde se juega un poco a la supervivencia, donde se miden ahí las habilidades básicas para subsistir. Y, y nosotros, yo creo que nos sentimos más cómodos en todas las situaciones donde había más diálogo y más, como podíamos utilizar nuestras habilidades sociales más fácilmente que en estas situaciones de, de riesgo físico. Nunca se nos pasó por la cabeza luchar con los Fremen. O sea, sentíamos que nos iban a esquilmar a la primera, ¿no? De hecho, si el máster hubiera sido más duro con nosotros, hubiéramos dado más cosas. Pero bueno, claro, nos salvaban nuestras tiradas de éxitos continuos. Entonces no había necesidad tampoco de eso. Ujú. ¿Y qué tiene después, Paul? Pues ya entramos en el tercer acto. No es un one shot especialmente largo. Lo que pasa es que como hay que presentar el sistema de juego y todo, pues sí que se puede llegar a hacer un poco más larga bueno, todo el día de juego. Pero en sí, en cuanto a juego, no es especialmente largo el one shot. Entonces, bueno, cuando llegan, en este caso voy a tirar por la rama oficial, la de las Sí, recolectores. sí. Voy así eso decimos diferencias que es lo que pasó. Pero bueno, cuando llegan a la extractora, pues abre, bueno, les dejan en la parte de arriba, abre la compuerta y aparece una capitana, una mujer también mayor de edad, también con su experiencia, trabajando en el sector. Y bueno, primero no se fía de ellos, les hace bastantes preguntas, porque claro, no esperaba nada ni nadie, y menos de golpe allí. Y bueno, al final, pues los grupos pues intentan negociar, consiguen convencerla. Ella pues no se fía mucho, sabéis que no le gusta que estéis por allí, pero bueno, no quiere que entorpezcáis el trabajo de recolección. Y bueno, os ofrece pasar la noche allí si queréis, para descansar. Entonces, bueno, aquí ya una vez estéis allí podéis descansar. Si estuviese el grupo cansado o algo, se puede recuperar y para empezar ya para continuar luego ya mejor. Entonces, aquí ya pues o la propia noche o al día siguiente o cuando sea. eh, bueno, si a algún jugador se le ocurre investigar un poquito aquí, a ver qué pasa, a ver qué encuentra, eh, lo que encuentra es alguna zona de compartimento oculta, algo que tenían oculto, y encuentra barriles que están o marcados diferente o que no tienen marcas, es decir, barriles que no están siendo contabilizados, barriles de especia en crudo. Entonces, básicamente encuentra que están comerciando de forma ilícita con parte del cargamento. Entonces aquí los jugadores pueden, bueno, pues confrontar a la capitana, a ver qué pasa, intentar forzarla o intentar incluso también, como esto es algo secreto que los dragones no saben, pues siempre se les ofrece la opción de, oye, vamos a partes, nos dividimos aquí los lotes y vosotros ganáis y ya está. Por si llega algún beneficio propio para la casa. Aquí creo que si fuera una campaña igual hubiese tentado más. Como es un one shot, pues un grupo pues acepta y al final prefieren el favor de los Harkonnen. Pero bueno, si fuera campaña igual la ganancia propia de la casa hubiese tenido más atractivo. Y bueno, en este caso, pues también investigando, pues era antes o puede ser después de los barriles, encuentran a Euler trabajando en la máquina extractora, la persona que le había dicho el capitán que había destinado al almacén.
que bueno, los jugadores se dan cuenta de que realmente pues alguien había cambiado las órdenes y que llevaba no unos días, como habían dicho al principio, sino bastante tiempo trabajando en la máquina extractora. Entonces, ahí pues los jugadores no habían atado cabos todavía, se dan cuenta de que él no podía haber sido el que había saboteado la máquina y no. Entonces, bueno, ya es bastante obvio a estas alturas de la partida que quién es la que ha causado todos los saboteos. Pero bueno, ese momento para con alguna tirada decente o un poco de ayuda del máster, para si los jugadores no han encontrado todavía que ha sido, bueno, su conocida al principio de la sesión, Harris Obregón, pues que ha sido ella la que ha propiciado todo esto. Entonces, bueno, lo que sucede a continuación, cuando están a mitad de esto, si están o pegándose con los miembros de la tripulación o pegando o negociando con ellos, lo que sea, lo que escuchan un tóptero acercarse a la máquina de extracción y encuentran que Obregón, Jesús Obregón, ha llegado allí en persona y que ya pueden entender o lo que es, o asumir que, bueno, que ha venido a acabar el asunto. Esto normalmente porque desde la propia máquina de extracción han comunicado a la base que estáis vivos. Si no habéis dicho nada o ha pasado algo, pues aparece ella para intentar acabar el trabajo. En principio viene con buenas intenciones, pero porque tiene un plan oculto para acabar con vosotros. Pero bueno, a estas alturas casi todos los jugadores ya la enfrentan y no suele acabar muy bien para ello. Entonces, bueno, el plan oculto de Harris Obregón es que ha llegado con un martillador. No sé si es algo muy típico para la parte del Imperio. Yo creo que es un poco más fremen, pero bueno, no te dice cómo lo consigue. Y que la idea es que viene con un martillador y lo va a colocar ahí en la máquina extractora para que luego marcharse ella con el tóptero y que dejaros allí con el gusano. Esa es la idea. Entonces, el conflicto final, pues la idea es esa. Se vislumbra un gusano y bueno, los jugadores se dan cuenta, a lo mejor, si no se dan cuenta, a lo mejor escapa. No caben todos los personajes junto con la tripulación de la extractora en el tóptero. Y el conflicto final se resume en eso, en intentar escapar de allí o intentar, si habéis podido negociar con los Fremen, está la opción de poner vuestro propio martillador lejos e intentar que el gusano se vaya a otro lado, por ejemplo. Ujú. Entonces, y, y ahí termina el one shot. Toma ya, pues hostia, pues esta parte final, sí, al menos en el primer grupo cambió bastante, ¿no? Porque me acuerdo que hubo hasta un combate, lo del gusano no me acordaba que salió un gusano en la nuestra, en plan, había... No hizo falta. Vale, exacto, no hizo falta. Hostia, vale, ok. No, pues, o sea, que aquí fueron muy diferentes, tanto la primera partida como la segunda. Toda esta Sí, tercera sí, fase. sí. A partir de lo del tóptero de rescate empezó a diferenciarse bastante dentro de lo que cabe. Entonces, como a mí me parece un final muy brusco, porque, bueno, Sí. terminó como Ya continuará, está. y entonces en ambos casos les puse un final. Entonces, en vuestro caso, la primera partida, por ejemplo, encontraste los barriles, os pegasteis con la tripulación, llegó, llegó Harris Obregón. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento estabais bastante bien, porque habéis medio tomado el control de la extractora. Entonces no os intentó matar, bueno, lo convencisteis de volver al acarreo. Lo único, a ella no conseguisteis que en ningún momento que asumiese que había sido la que había saboteado las Pues, operaciones. es verdad. Es decir, la intentasteis, bueno, en el acarreo, perdón, en el tóptero de vuelta, la apuntabais con la pistola que teníais para ver si había sido ella, y siempre lo negaba. Entonces no conseguisteis que nunca. Entonces, bueno, en vuestro caso, durante toda la sesión iba metiendo de que habían habido órdenes de arriba, órdenes muy ocultas de forzar la maquinaria, que no era algo que están haciendo por querer, sino que alguien había pedido forzar la maquinaria y de forma que no durase mucho. Porque en vuestro caso, la primera partida, lo que hice es que, bueno, cuando volvéis y tal, volvéis al acarreo, volvéis a Raquín, a la ciudad principal, para comunicar, bueno, el informe de que estaban, porque ejecutasteis a la capitana de la máquina extractora delante de los tripulantes, Sí. Hay que para hacer mandar el un ejemplo. mensaje.
Bueno, es muy light. Sois los buenos de los dos grupos de rol. Obvio. Entonces, bueno, y volvisteis a la base para hablar con vuestra casa, para dar informe y tal. Y ahí lo que incluye es que es cuando llegó el anuncio público, de que el emperador había anunciado de que el control de Arrakis cambiaba de los Harkonnen a los Atreides. Que es como empieza la primera peli. Que es como, exacto, ahí empieza ya con que van a firmar el tratado oficial. Entonces era un anuncio y bueno, pues la gente te decía, los Harkonnen están acabados, pues eso, han llegado de arriba a que tengamos órdenes de forzar las máquinas para que no puedan seguir usándose. Y que es un poco como en la primera película es lo que pasa, bueno, en el libro y la película, que las máquinas que les dejan están en un estado que no pueden cumplir básicamente las primeras entregas. Y ese es el final que puse en la primera partida. En la segunda partida, bueno, ahí cambian bastante porque en vez de ir a la máquina, van al almacén, porque fuerzan al piloto a obedecer. Bueno, pues el principio es lo mismo, pues también aparece la misma capitana, la misma mujer que no se fía de ellos, le ofrece pasar la noche. En este caso obligan a la capitana a desalojar a toda la gente de comunicaciones y que no hablen con nadie del acarreo, para que no digan a nadie, porque ya sabían que había algún traidor y no querían que avisasen que estaban vivos. Entonces, bueno, pasa la noche, la Genevieve aprovecha la noche, investiga, encuentra lo mismo, encuentra barriles que no están marcados, que sí que parece que están vendiendo a otros, y bueno, aquí enfrentan directamente a queda un poco raro porque es la capitana del almacén, pero bueno, porque como era el mismo personaje, pues se me escapaba todo el rato capitana. Y bueno, les consiguen, en teoría, o lo que hacen creer a ella es que aceptan el trato de partirse los beneficios. Entonces, bueno, ellos aprovechan, vuelven al ala de acarreo, encuentran que de ahí no había salido Harris Obregón porque no sabían que estaban allí, porque no había comunicación. Vuelven allí, van con Harris Obregón, la llevan a la habitación de Harris y ahí la atan y la torturan. Muy bien. Muy bien. Bueno, primero la atan y le preguntan, y como niega, entra en juego pues el maestro de la espada, la Genevieve, a torturarla. Ah, así que Y tú, Julián, ¿tú fuiste de los incendiarios de torturar? el primero. El primero. Pero no de torturar por placer. Se dejaba la puerta abierta para que el resto del ala de carga se enterase de lo que estaba sucediendo. Escuchaba por todo, Madre por mía. encima de las máquinas, escuchaba los gritos. Joder, Sí, sí, sí. qué Y al bien. final era muy teatral la situación, ¿no? Terminados manchados de sangre, teníamos que pedirle al capitán que mandara a alguien a limpiar Que ponga un la asterisco. habitación. Me dijeron ellos que querían salir de allí, pero manchados de sangre. No es que yo como máster dijera, uy, os habéis pasado. Queremos No, no. empaparnos de sangre, Creen- que vaya el Sí. mensaje. Vaya psicópatas. No, nos metimos en el rol, éramos unos pequeños Harkonnen que queríamos escalar en la Que jerarquía veáis de las ascender casas. en la casa. Vaya, vaya. Sí, sí. Al final, pues después de la tortura, sí que, bueno, dice que ha sido ella, que tantos años trabajando para la casa, la han obligado a hacer de todo, no la han tratado bien, y es una vendetta personal. Simplemente es eso. No está involucrada con el tema del comercio ni nada, simplemente quiere acabar con la familia. Ya vivió la oportunidad al verlo en un planeta fuera del vuestro. Ujú. Vale. Muy bien. Pero ¿Y acaba ahí? no. Entonces, claro, van manchados de sangre al capitán, que el capitán obviamente está asustado. Les dice, entonces negocian con el capitán para someterlo aún más. Ya habían superado las primeras tiradas de disciplina, ahora todavía más, para que trabaje. Y bueno, entonces ya una vez sometido aprovechan. En ambos casos aprovechasteis la habilidad de la Genevieve bueno, el recurso de tengo una amiga Genevieve en Está Arrakis muy bien. Eso es muy jugable. Sí, De correcto. acuerdo, sí, sí. para ir a ver qué, pues un poco para qué hacéis, porque su plan era encontrar la casa con la que estaban comerciando la especie de forma ilegal. Entonces ahí estuvieron bastante dudas de qué hacer. Si la encontramos, lo matamos, se lo damos a los Harkonnen para que se entretengan. Bueno, pues ahí surgieron una discusión de qué hacer. Sí, sí. Sí, su partida, obviamente, como eran menos jugadores, pues siempre ya sabes que va más rápida. Es
El final fue un poco más largo. Se vuelve ahí un debate. Entonces, bueno, pues encontraron encontraron la amiga, negociaron un poco, decidieron que lo que iban era a intentar desarticular la negociación porque sabían que había una entrega esa noche, al intentar aprovechar, entonces contrataron un par de mercenarios y, bueno, 3 mercenarios. A todo esto siempre con la piloto al lado. ¿Ah, la piloto también está en la tortura? Sí, sí. No, no, la piloto no entró en la tortura, creo. Pero bueno, cuando fueron a la ciudad, la que conducía era la piloto. Vale, vale, vale. Entonces, bueno, entonces fueron al sitio al sitio de entrega y, bueno, dejaron eso. Ellos se escondían en la oscuridad de la noche, porque era por la noche, y la piloto se quedaba a cierta distancia con el helicóptero por si pasaba algo. Entonces, bueno, hacen una emboscada. No sé si te acuerdas también, Víctor, que en vuestra partida que la melange es bastante explosiva. Ujú. ¿Te acuerdas que Sí, que sí, tirasteis el que barril a uno uno y luego... picón, uno tirando barriles, me acuerdo. Y el Alex creo que lo intentó quemar. Sí, sí, eso sí que me acuerdo, es verdad, sí, sí. Hizo una Pues, explosión. ellos, bueno, consiguieron armamento, consiguieron pistolas láser y rifles láser. Entonces, cuando ven que hay cargamento, que dejan los barriles allí y luego vienen otras personas a buscarlo, les disparan a los barriles. Entonces explota eso. Esperaron a que se separasen un poco para que no explotasen todos los barriles. No querían perder todo el cargamento. Entonces, bueno, básicamente los que no se estaban revolcando de dolor y están empezando a levantar, pues básicamente los ejecutan, excepto a un par que los dejan para interrogarlos. Entonces ahí descubren de dónde venían, dónde están almacenando los barriles. Entonces, bueno, básicamente luego vuelven con esta información a los Harkonnen y les venden, bueno, les entregan los 2 supervivientes y bueno, y el sitio donde lo habían encontrado que estaban traficando con, con la melange. Y luego vuelven al acarreo y todos los que estaban implicados los ejecutan Toma ya. en el comercio. Oye, muy bien. Buen Harkonnen. Bueno, casa minoritaria de los Harkonnen. Todo esto suena muy largo, pero fue realmente rápido. Yo creo que en media hora lo solucionamos. Simplemente cuando hacíamos la emboscada y tiradas, éxito, 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 y fluía todo muy Los rápido. trucados yo también así hago esas cosas. Sí. A ver, en ambos casos simplifiqué mucho el combate porque el combate es bastante complejo. Es muy difícil de explicar sin una pantalla delante. O sea, algo con una hoja donde dibujar es complejo porque hay que dividir el escenario en zonas y tienes un movimiento, no te mueves tú, mueves recursos, las pistolas son recursos. Bueno, es bastante complejo de explicar sin una pantalla delante. Es decir, si tienes una hoja y un lápiz, es realmente sencillo de explicar. Pero así, completamente texto, va a quedar muy raro. Entonces, lo simplifiqué, entonces los combates eran rápidos. Mejor, mejor. O sea, creo Sí, que sí, mejor. eso. Y en ambos casos, la pelea solo hubo al final y realmente era un poco opcional. Porque en vuestro caso también podéis haber resuelto las cosas hablando. Por eso digo que el hombre de combate, si no os pegáis con los Fremen, es el que menos hace. Yo creo que también lo notaste tú, Víctor. Sí, 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 Que sí. ibas Pero con- bueno, sí. Siempre normalmente en un one shot y más siendo 5 personajes diferentes, a veces cuesta que todos sean igual de importantes. Eso es Sí, pero perfectamente normal. en la segunda partida que eran 3, que también estaba él, Ujú. también es el que menos hizo de los 3. Pues Entonces, sí, ahí ya... sí, sí, sí. Es un factor común, eso está claro. Sí, sí. Vale, ¿y qué más? Y ya está, simplemente entregaron y quedaron. Ellos no hubo vinculación con la película ni nada. Vale, Terminaron. terminaron y ya está. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido, Julián? ¿Qué tienes que contar así de todo el one shot este? ¿Qué te pareció? ¿Lo bueno, lo malo? ¿Qué te pareció en general? No, está bien, es un one shot en el que te guía por un lado, que es el tratar de descubrir qué es lo que está sucediendo quién está robando la especia. Y por lateral tienes a esta mujer de la casa que quiere traicionarnos y matarnos, ¿no? Entonces no sabes si el capitán está metido, si la otra capitana también está metido. Es como la intriga, ¿no? Y al final realmente no tiene mucho que ver la mujer que nos quiere matar, simplemente es por venganza y por odio. Em,
pero está bien porque funciona como una distracción, ¿no? Al tema principal que para mí debería ser el hacer que la casa se posicione, que la casa siga avanzando dentro de las filas de los Harkonnen. Ujú. ¿Hay algún momento así que es el que más te gustara de todo este one shot o alguno que no te gustara tanto? En plan, esto para haber sido de otra manera o no? El comienzo es un poco lento, tal vez, sobre todo porque estamos desubicados, Ujú. pero después empezó a fluir muy bien desde que se estrella el helicóptero, todo avanzó y también es que Paul le dio muy buena mano. Y nosotros nunca fuimos a la extractora, sino que se transformó la extractora en el almacén, ¿no? Ujú. Y todo se llevó ahí, entonces fluyó mucho más rápido. Otro máster nos hubiera llevado al almacén y nos hubiera obligado a ir a la extractora, ¿no? Entonces estuvo muy bien eso. Al final nos dejó llevar nuestras fricadas al extremo, que fue ir a tratar de desmantelar la operación de robo de especia, de contratar mercenarios, de ir a la ciudad, bueno, un montón de cosas que le da el gustico a los jugadores, ¿no? De poder hacer lo que ellos quieran. ¿Y crees que refleja la esencia de Dune? Un poco algo básico, en plan, es un buen one shot para entrar a un rol de Dune. Sí, yo creo que sí, la brutalidad y la violencia, la intriga, y con un escenario exótico. Y en este caso, aunque no era tan importante el tema de los Fremen, estaban presentes, se les veía ahí en el fondo. De hecho, en algún momento pensamos en tratar de contactar con ellos. No, muy bien, muy bien, muy bien. Todo muy bien puesto. No, pues yo pienso. Con mucho gusto. O sea, a mí me encantó. Salí pensando en Dune. Salí esa noche con ganas de al menos verme una de las películas nuevas o algo así. No, a mí también me gustó bastante, lo vi bastante ambientado. Bueno, es eso, ¿no? Yo solo he visto las pelis y yo quiero jugar en el Dune, ¿no? Y ver los gusanos, ver los Fremen, ver la especie, todas estas cosas, intrigas. Bueno, y creo que todo esto lo tiene, o sea, que es un buen planteamiento. Pero luego dices que esto sigue en una campaña, ¿no, Paul? O sea, esto es como el principio de una campaña. Sí, esto es lo que te viene a las últimas páginas bueno, sin contar el compendio, del libro básico El de libro va. Aventuras de Dune. Vale, que Y lo viene en luego, caja. en la caja Vale. te viene para convertir esto, o al menos este gancho, en campaña. Entonces, Ujú. aquí, a partir de esto, pues o puedes reiniciar de cero o puedes continuar de que lo han hecho muy bien y siguen. Se asigna un sector nuevo a explotar. Pero el one shot que me jugó viene en el libro, en el tocho. Viene en el libro. Sí, sí, sí. Yo sé que viene también en la caja. No, la caja es la continuación de este one shot que viene en el libro gordo. Vale. Lo puedes enlazar. Puedes usar el libro si quieres para empezar de cero. No necesitas el libro Entonces, si se quiere jugar básico para... a este one shot, se necesita el libro gordo, no la caja. ¿O no? Sí, Vale. correcto. Lo que yo recomiendo mucho la caja por el material que tiene, sobre todo por las hojas de personajes, que esto ya lo visteis, está muy bien. Mini librito, ayuda muchísimo. Además, creo que viene el dibujo entero, o sea, el dibujo Sí, entero. de cuerpo entero, que eso siempre se agradece. Eso se agradece bastante también, sí, sí. Nada, pues. Y bueno, y la campaña es así por encima, ¿te la has leído? Porque estás en la parte después, ¿te la has leído algo así para ver un poco hacia dónde va o qué temas trata o eso, para explicar un No poco? la he leído entera, pero es ir explorando el sector y puedes encontrar Fremen, que puedes estar con ellos o que bueno, o que te hagan complicaciones. Te vienen varios complementos. Por ejemplo, te viene un deck de cartas para eventos que puedan pasar, de los trabajadores, Harkonnen, pues, Pero Harkonnen digamos, te envían a mí me trabajadores lo mismo de tú estar vigilando la cosechadora esta, o lo que los y, niños hagan bien, y, ¿no? y te viene contadores para ver cuántas especies habéis extraído o no, para ver si cumplís cuotas. Entonces, a mí la campaña gira en torno a ese sector. No sé cómo acaba, no me ¿Y he sabes visto si al es muy final. larga o algo o qué? ¿O no? Yo creo que da para a lo mejor 6 7 sesiones bien, ¿eh? No, pues está muy Yo bien. creo que está. Es una buena caja. Es decir, librito no fino. Vale, pues si no hay nada más que contar de spoilers, salimos, ¿vale? Free spoilers ya. Y bueno, pues un one shot bastante chulo con opción a continuación de campaña. Remarcamos que aquí el one shot viene en el libro, en el manual. Que ¿cómo es de gordo el manual, Paul? Más o menos. Así es un Uy, buen pues tocho, ¿no? bastante tocho, ¿eh? 300 y pico páginas. Está bien. Es el manual que te viene el trasfondo que has dicho, las reglas, y luego al final te viene el one shot este, ¿no? La Sí. principio.
¿vale? Y luego la caja de inicio, que está bastante bien, y entonces se puede continuar. Y, jolín, iba a decir otra cosa y se me ha olvidado por completo. Pero bueno, que no sé, sí, tienes... Yo estuve hojeando el libro. Yo hojeé el Sí, libro ahí en eso esa... te iba a decir, ¿qué tal el enmaquetado del libro, el arte, toda esta cosa, Julián, tú que te suele... Bien, 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 muy bien. Es de Mofidius, ¿recuerdas? Los mismos del Anillo Único, por ejemplo, El de la nueva edición, el de segunda edición, este nuevo, el de que ha hecho Free League, de One Ring. pero Hay una sí, edición de One Ring, ¿recuerdas? es que sacaron, Free League sacó la segunda edición hace un año, creo, ¿no? ¿Te acuerdas? Debe ser esa, sí. Que es el nuevo libro que está... Free League, ese, sí, sí. Free League es ahí el editor, perdón, el publisher, ¿cómo se dice? Sí, editor en castellano, ¿no? Pero Sí, sí, sí. Sí. el que lo lleva a las librerías, pero el que crea el libro, el que lo trabaja, el que lo edita realmente es Mofidius. Y son también los de Dune. Entonces tiene un arte muy parecido, ¿no? Un arte muy evocador, aunque con un poco más de definición. Aquí se les ven las caras de los personajes y cosas así, pero el libro está lleno de arte, es muy, muy chulo, está muy bien. De ver. Y está lleno de trasfondo, eso también es de agradecer. Este libro sí le vi mucho trasfondo. Viste que es un buen manual básico. Sí, me dieron ganas de conseguirlo solo para hojearlo y leérmelo y tener cosas más claras, porque, por ejemplo, la línea de tiempo que tiene es espectacular. O sea, abarca todo Dune y te cuenta todo. Ayuda mucho si te has leído las novelas, pero en general está muy bien, muy, muy, muy bien. Te voy a preguntar, ¿a cuánto sale el manual? Porque claro, se lo regalaron por el cumple del Paul creo que salió a casi 50, que es lo que suelen valer. 55 euros. Pues que es lo que suele valer todos los... Sí, es verdad, 55. Que es lo que suele valer todos los manuales básicos, pero este es bastante... O sea, completito, ya no solo por reglas, que a veces ya no solo un máster busca las reglas, también busca eso, busca tanto trasfondo como arte, como disfrutar del poder leer del libro. Y si te viene un one shot que siempre está muy bien, pues está bien. ¿Y la caja, Paul, cuánto sale? ¿Tú te acuerdas de eso? Que eso sí que te lo pillaste tú. La caja, más o Tendría menos. que mirar, ahora no me acuerdo. Pero quizá no creo que pase de 50, ¿no? Pavos. No. La caja, vale, que está, o sea, está bien. Y está muy bien que en la caja no solo sea para un one shot, que es lo normal, que te venga para una mini campaña. Bueno, mini, son 6 de partida, que está bastante bien, creo yo. O sea que muy bien, muy bien. Me acuerdo de la pregunta que iba a hacer. ¿Veis, o sobre todo tú, Paul, ves bien por ejemplo, ves bien este one shot o este rol para alguien que nunca haya jugado a rol? ¿O recomiendas algo antes y este lo ves para más gente que tiene un poquito de callo y entonces jugar a este rol? Yo creo que como es bastante narrativo, no es tan bueno para la gente que empieza jugando al rol, porque suele estar un poco confusa de qué hacer. Entonces suele irle mejor un sistema como Dungeons and Dragons, que te hace tirar bastante claro que tienes que tirar. Aquí este es un poco más complicado, Vale. un poco más avanzado. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más de este... Bueno, hay más libros, has dicho, o sea, y siguen sacando de esta edición. ¿Quién la trae, por cierto? ¿Qué editorial la trae? Es este rol de Dune. España no solo rol. No, en España pero originalmente, quiero decir. Lo que te digo, Mofidius, que son los mismos que hacen el Anillo Único. Lo ha hecho, Mofidios, es verdad, cierto. Vale, está. Y es no solo rol, no es de Beer, que es lo que todo el mundo tiene ahora en España, es de Beer. No vale, no solo rol, perfecto. Pues nada, está, no sé si queréis contar algo más sobre... Cualquiera que le guste Dune debería hacerse con ese libro, está muy, muy, muy bien. Así no lo vaya a jugar, es que por trasfondo es una... Sí. es Yo quería una principalmente, medida de su universo. por eso me lo regalaron. Yo quería, digo, Sí, y lo no es es. una excusa, en plan, ya te hemos regalado de esto, ahora tienes que hacer una partida. Sí. Básicamente es eso. Y nada, y bueno, y tiene pinta si es de 2022 que van a seguir sacando contenido, ¿no? O sea, quiero decir, ha dicho que hay un libro de rol solo del planeta del desierto, del Organizado. Me imagino que también en ese te vendrán también más trasfondo, pero solo de ese planeta, o sea, que tienes para Sí, no haga mucho caso porque no me lo he leído mucho, pero creo que esto te permite jugar con Fremens. ¿Ah, sí? Creo que No sí. sé. Pero, Y bueno, pero el libro básico puedes jugar con Fremen, es decir, no hay arquetipo Fremen. Si quieres basarte en un Fremen para jugar, también puedes hacerlo. Pero tiene que ser vinculado a la familia de alguna forma. vale. Vale, claro, tiene que estar vinculado.
Es verdad. Sí, Claro, que todos sean de familia no significa que seáis primos, hermanos, gemelos. vale. Puede ser eso, el mayordomo de la familia. Vale, por eso el espiado. en el Nara está la bruja, una de estas brujas. Quiero decir, que es Por una eso. casa en sí. Sí. Vale. Que no tiene nada que ver con la familia, no es parte directa de la familia, no tiene por qué serlo. Vale. Ok, sí, Pues es un las trabajador. casas son como Sí. los clanes, es un poco este rollo. Y ya para acabar, ¿hay reglas o mecánica de domar gusano, ya que es algo tan emblemático que ponen en Dune? ¿O no? No sé, tendré que comprarme el libro de la Vale, expansión. ya me pareció un poco. A lo mejor te lo ponen ahí. Tendrían que jugarlo El también básico no. porque son los Fremen los que hacen eso. Y pues hay una que se llama Sand and Dust, ¿no? Arena y Sí. polvo, que es la de los Fremen, creo. Sí, la guía de Arrakis, ese es el subtítulo. Que no sé. Y bueno, no hay de todo, aquí estoy viendo de todo. Están las casas de Landsrat, los maestros de Dune. Hay varias expansiones. Así que, entonces, Guau, hay una edición de coleccionista para irse. son muy bonitas, pero no sé si creo que ya no están Me agotadas. imagino. Que es esto. Te sale los símbolos de las casas en el libro. ¿Cuántas casas principales hay? O sea, principales, de las importantes. Que importen a la narrativa en general las tres de siempre. Pero Sí. luego, Harkonnen, grandes casas hay unas mm, cuantas más. Harkonnen, Y sobre todo se ven en las precuelas, pero se podría contar las Bene Gesserit también como una especie de casa, porque van por su cuenta, ¿no? Sí. Van por ellas mismas, y aunque están metidas en todas las casas. Pero sí hay varias, hay bastantes. El gremio también de los navegantes se podría entender que es también como una suerte Sí, de casa. como casa a casa, en el libro te vienen las tres grandes y mínimo una más, que yo recuerdo de memoria, o dos más, que están bien, pues si quieres meter alguna que no estará de siempre. eso siempre está bien. O sea, ahí te un poco Entonces de... te viene eso, te viene el planeta, qué producen en el planeta, cómo viven allí, un poco de su cultura. Entonces, si quieres saber de alguna extra, también te viene el libro. entonces, por ejemplo, hay un libro que te explica todo, todo, por ejemplo, de los No, en Harkonnen. el libro base. Ah, vale. Quiero decir, En En Ok. el libro base hay una sección de planetas del Imperio y te Vale. explican pues el planeta del emperador, el de Arrakis, el original de los Harkonnen, el de El blanco y Grey, negro, Selly, ¿no? El del coliseo Sí. que se pegan. Vale. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, Paul, por traer este rol que encaja muy bien con la estética del podcast. Y nada, Julián, no quieres sacar con una frase, o no sé si la tienes por ahí a mano. No sé si ha dicho antes, esta frase es para acabar el podcast. Si no, pues ya cortaremos. Algo de la Lo especia. importante, Así, Didi. Y con esto nos despedimos. lo importante es que fluya la especia. Pues nada, gente, muchas gracias, Paul, muchas gracias, Julián. Que vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente capítulo de Psicofes de la Cripta, que a ver si Julián nos trae ya un one shot después de hace, pues quizá un año. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Psicofonías de la Cripta es un podcast de Cripta de los Seres. Estamos en iVoox, YouTube e Instagram. Hasta la próxima.